por estar acá, también a nuestros invitados del área de educación que están presentes. Hoy voy a compartir con ustedes sobre el tema de investigación que es Kiteracy, que es un kit de objetos tangibles para fortalecer la interacción de la lectura inicial en niños con síndrome de Down. Hoy esta tarde vamos a ver estos puntos, un poco de antecedentes, cuál es el problema, aspectos de marco teórico para ponernos al tanto de aspectos de educación y de computación por la participación de profesionales de las dos áreas. El estado del arte, propiamente de Kiteracy, de la investigación, qué resultados se tienen hasta el momento, las conclusiones generales y las publicaciones que se han logrado hasta el momento con este trabajo de investigación. La alfabetización, de acuerdo a la UNESCO, es el derecho que tenemos todas las personas para podernos comunicar, aprender. Y todos ustedes, al igual que yo, conocemos de la alfabetización, si no, no podríamos leer lo que está acá en esta pizarra. Y nos lleva mucho tiempo desde que ingresamos a la escuela, desde los 4 o 5 años, y prácticamente duramos como 6 años en la escuela practicando, aprendiendo, repitiendo, interactuando con diversos elementos en las aulas para aprender inicialmente a leer y posteriormente a escribir. Todos nosotros hemos pasado esto. Ahora imaginémonos nosotros un escenario distinto, en donde un niño con necesidades educativas especiales, ¿sí?, que tal vez tiene un síndrome de Down, también necesita comunicarse, necesita aprender a ser independiente. Cuando él crezca, que pueda diferenciar sus medicinas, los alimentos, a tomar un bus, ¿sí? Entonces es importantísimo la alfabetización en ellos para que realicen su vida, actividades de la vida diaria. En este sentido, es a donde se enfoca la investigación. Cómo a través de la tecnología se puede apoyar al proceso de lectoescritura en niños con necesidades educativas especiales. Una vez que tuve la motivación por realizar esta investigación, por razones vivenciales con un familiar cercano, me puse a investigar sobre aspectos de discapacidad en Costa Rica y Ecuador, donde se va a llevar a cabo esta investigación. Y hay un gran porcentaje de personas con discapacidad en los dos países. Miren, en Costa Rica como 355.000 y Ecuador un poco más por la población. Prácticamente un 10% de la población mundial tiene algún grado de discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad pueden ser múltiples discapacidades, desde auditivas, visual, mental, y entre las que más se presentan son la física, de movilidad, y la mental cognitiva. Porcentajes similares, pero proporcionales en los diferentes países de Ecuador y donde se va a llevar a cabo. Y cuando hablamos de problemas cognitivos, también hay una gran diversidad, ¿no?, como síndrome de Down, autismo y otros problemas. La lectoescritura, como lo dice Cuetos, es una tarea que puede resultar aburrida y poco motivadora, ¿sí?, ya que requiere asociar una serie de signos gráficos con los sonidos. A algunos niños les resulta fácil aprender, pero para otros les resulta muy complicado. Entonces imagínense en este escenario complejo de niños que tienen estos problemas cognitivos.
es un gran reto para los maestros poder tratar de enseñarles a leer y posteriormente a escribir. Entonces deben crear estrategias lúdicas para poder desarrollar estas habilidades. Dentro de lectoescritura existen algunos métodos. Son varios, por ejemplo, pero se pueden agrupar en tres: analíticos, donde están métodos, un método global, que ya voy a profundizar un poco; en métodos sintéticos, los métodos alfabéticos, fonéticos y silábicos; y los métodos eclécticos, cuando son mixtos, unen estos dos tipos de métodos. En Costa Rica se utiliza el método fonético actualmente, que lo rige el Ministerio de Educación. En otros países, como en España, el método es el global. Veamos dos ejemplos. El método global comienza con la logografía, que es la habilidad que tienen los niños para reconocer palabras, pero sin que ellos sepan todavía leer. Entonces, pero reconocen logos de productos o de sitios donde ellos acostumbran ir. Entonces, ellos fácilmente pueden reconocer. De hecho, hicieron un experimento en este aspecto. Niños que podían reconocer los logos, que no sabían leer, luego les mostraron la misma palabra, pero sin los colores, para ver si podían identificar. Y a muchos no pudieron hacerlo, les costaba esto. Entonces el método global empieza con reconociendo palabras enteras: mamá, mesa, papá, palabras fáciles de iniciar, y luego se van dividiendo en las sílabas y finalmente en las letras. Por otro lado, el método fonético, en cambio, comienza de las unidades más simples, como las vocales, que los educadores lo llaman los grafemas, ¿sí? Son los gráficos que representan un sonido, que estos son los fonemas. Este gráfico es una A, este sonido. Entonces los niños tienen que asociar el grafema con el fonema. Una vez que van aprendiendo estas habilidades, ya van combinando con otros grafemas, otras sílabas, y posteriormente las letras. Y después pasan a una etapa de la ortografía. Comienzan a identificar cuándo se pone una tilde, cuándo se ponen mayúsculas. Entonces, estos son los métodos que tradicionalmente se imparte a los niños. Ahora, con niños con síndrome de Down, en realidad, son personas que son inteligentes y desarrollan algunas habilidades, pero siempre y cuando se les ofrecen las oportunidades de aprender mediante la interacción permanente de la escuela y de la familia. Ellos tienen algunos problemas en la parte, dificultades en la parte de percepción, memoria, lenguaje, atención y en la motivación. ¿Sí? Por ejemplo, en la percepción y memoria, ¿sí? En la parte visual, ellos son muy hábiles, pero no tanto en la parte auditiva. En cambio, en la parte de memoria, ellos tienen un poquito de problema, porque pierden la concentración cuando tienen que recordar algo. También aspectos de lenguaje y comunicación. En muchos casos, por su misma el problema fisiológico de respiración o de habla, les permite o no les permite desarrollar muy bien la parte del lenguaje. Entonces,
los maestros tienen que repetir estos aspectos para que ellos vayan aprendiendo. Y en aspectos de motivación, algo que me llamó la atención en este artículo es de que ellos tienen problemas para tomar iniciativa. Ellos por sí solos sería muy difícil, tienen que esperar la guía de los maestros, de los padres, ¿sí? Y también en la parte de motivación. Por estas tareas que son un poco monótonas, se tornan aburridas y ellos pierden esa concentración. Quiero ahora ahondar un poco de aspectos de marco teórico en este aspecto de computación para los compañeros del área de educación. Imaginémonos que todo esto, este círculo, son las ciencias de la computación. Es muy variado este campo y yo lo que me estoy enfocando es en una pequeña área que se llama HCI, por sus siglas en inglés, Human Computer Interaction, o interacción humano-computador. Cómo nosotros los humanos, los niños, mujeres, podemos interactuar con la computadora, con una tablet, con un dispositivo móvil. Dentro de este campo está la computación ubicua. La computación ubicua es decir, de que la tecnología ya no está presente solamente en computadoras, en tablets, sino ya está presente en nuestro entorno a través de sensores, ¿sí? Sensores de movimiento, de temperatura, y que se interconectan con sistemas y nos dan información. Dentro de computación ubicua también están las interfaces de usuario no tradicionales. ¿A qué llamamos interfaces de usuario no tradicionales? Aquellas que no se utilizan generalmente con el ratón, con el teclado, ¿sí? Que estamos acostumbrados con una laptop, un computador de escritorio. ¿Sí? Ahora ya existen dispositivos que reconocen nuestro rostro, nuestros ojos o nuestra voz. Entonces son diferentes maneras de que se interactúa. Entonces estas son las interfaces de usuario no tradicionales. Dentro de este campo están las interfaces tangibles. Estas interfaces tangibles también no son tradicionales, muchas de ellas no tienen teclado o ratón, pero se las puede tocar, ¿no? Se las puede, y a través de ellas se manipula la información. ¿Sí? Uno de los personas que acuñó esto es Hiroshi Ishii, ¿sí? Que actualmente trabaja en el MIT Media Lab. Y entonces, luego de esto vienen las interfaces tangibles de lectoescritura, ¿sí? Yo estoy utilizando este gráfico de Han, de un profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Utah, que hizo este gráfico para explicar a los estudiantes que estaban ingresando el primer año a doctorado en qué consiste hacer un doctorado. Entonces, comenzar con el conocimiento humano, luego irse enfocando en el área, profundizar en el área de estudio y luego llegar a una pregunta de investigación. En este límite que parece que ya se conoce todos estos aspectos, es a veces donde los estudiantes de doctorado tardamos más. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar nuevo conocimiento y hacer una contribución para nosotros con eso poder demostrar de que somos capaces de investigar y demostrar resultados? Este es el área dentro de computación. Hay unos elementos también importantes que debemos conocer. Imaginémonos este escenario donde tenemos bits. Los bits son pequeñas unidades de información, ¿sí? 0, 1, que en realidad unidos todos ellos es lo que forma la información. Este interruptor determina un 0, 1, un 0 es apagado, ¿verdad? Y un 1 es prendido. Entonces así se maneja internamente la información. Y después
Interfaz, en cambio, interfaz es el instrumento con el cual las personas realizan acciones o se comunican entre los dispositivos y un usuario. Un usuario claramente puede, cuando hablamos de un usuario, puede ser un hombre, una mujer, niño, niña, e incluso ahora con las investigaciones actuales puede ser también un robot, o también incluso otros seres vivos como los animales. Hay un campo de estudio que se está desarrollando, es Animal Computer Interaction, que es como las mascotas interactúan con la tecnología para no estar aburridas. Sus dueños a través de forma remota les mueven unas esferas, unas pelotas para que ellos estén entretenidos jugando. Cuando hablamos de usabilidad, nos referimos a que un sistema de cómputo sea fácil de usar por esta persona. Comunicabilidad, cuando las personas que diseñamos estos sistemas hablamos de arquitectura y organización para mostrar información que pueda entender un usuario. La accesibilidad se refiere que, a más de que de que el sistema sea fácil, cualquier persona pueda tener acceso a estos sistemas, independientemente si tiene alguna discapacidad o no. Y la interacción es justamente las acciones que se llevan a cabo entre estos sistemas y los usuarios. Y este campo de interacción es el que está enfocada esta investigación. Ahora quiero comentarles un poco sobre el estado del arte. En nuestra área, el estado del arte, como les decía en el gráfico de Han, nos toca revisar la bibliografía existente a nivel global para nosotros buscar esos espacios, esos falta de investigación, esos vacíos que existen. Y existen bases de datos como IEEE Explorer, Springer, Scopus, ScienceDirect, ACM Digital Library. Son algunas de las bases más reconocidas que indexan artículos científicos de todo el mundo. ¿Sí? En este caso, yo he escogido este tipo de estas bases académicas. Hay otras que son también en español, también de Europa, pero digamos que estas son las más conocidas. ¿Y qué es lo que yo me preguntaba al buscar la información? Si es que en realidad existen tecnologías para que apoyen el aprendizaje para niños con síndrome de Down, o cómo la interacción humana-computador puede favorecer a estos niños. Se comienza buscando palabras claves como síndrome de Down, computer interaction, algunos aspectos, y más o menos así es como queda una cadena de búsqueda. Esta es la cadena de búsqueda con la que yo empecé. En realidad, y la primera corrida que me dio es menos de 20 artículos. Entonces yo dije, algo está mal aquí, no creo que puedes haber muy poco. Así que me tocó ampliar esta cadena de búsqueda. Bueno, acá no se ve muy bien, pero solamente le dejé la parte de niños con síndrome de Down, ¿sí? Y HCI, para unir esas dos áreas. Y hasta el momento tengo un promedio en ACM encontré unos 60 artículos, y sumando las otras tranquilamente se encuentran unos 300 artículos aproximadamente. Todavía no tengo terminado el estudio porque una revisión de literatura sistemática requiere un conjunto de pasos. Entonces, cuando ya lo tenga, estoy en proceso, pero de los artículos que hasta el momento se han consultado, les voy a presentar algunos que me han llamado la atención. Miren, este es el ejemplo cuando mandé a correr la cadena esa es la cadena que me quedé. Solamente estoy buscando en abstract y en título. No estoy buscando en el contenido del artículo, porque si no, artículos que mencionan síndrome de Down relacionados a otro tema podrían a lo mejor venir. Entonces,
miren, me dio como 61 artículos solamente en ACM, relacionadamente con título, abstract y síndrome de Down y niños. Entonces, el trabajo del investigador es leer cada uno de estos artículos, inicialmente el título, el abstract, y ir seleccionando los que son adecuados y relacionados a la investigación para luego leerlos en profundidad e ir contrastando las diferentes investigaciones que se hacen con la que nosotros estamos haciendo. Un artículo muy interesante que recién se publicó en junio del 2015, una revisión de literatura sistemática orientada justamente al diseño de tecnologías para y con niños con diversidad. Ellos, miren lo que encontraron, que desde el año 2003 hasta el año 2014, ¿sí?, hubo un crecimiento de artículos, número de artículos. En el año 2003 es donde, miren, apenas 18 artículos en todas estas bases de datos científicas. ¿Qué quiere decir eso? De que en realidad en este campo es poco explorado, hay todavía mucho por hacer. Miren, en tantos años están pocos artículos y ellos analizaban los diferentes tipos de discapacidad, donde decían, por ejemplo, el síndrome de déficit atencional es el 30%, autismo es un 60%, bastante, hay otros, parálisis cerebral, y me llamó la atención, síndrome de Down, apenas el 2.2% de artículos que investigan en tecnologías de diseño y evaluación con niños Down. Y me fui a buscar esos artículos y en realidad son dos artículos del año 2012 y 2013. Y un estudio es justamente de tecnologías tangibles para enseñar a niños Down, y es un artículo de México. Y el otro artículo es uno relacionado a prácticas para que los niños desarrollen habilidades con la lengua, pero ese está más orientado un poco al área social. Sí. Muy bien, esto es lo que ya les decía. Ahora, regresemos una parte que decía acá. El tipo de aplicaciones que tienen los niños con síndrome, con esta población, generalmente se orientan a interfaces tangibles, decía. Y estos son los artículos que les decía. Developing Reading Skills in Children with Down Syndrome, en el 2012, y el otro, A Tumblr Training System for Children, en el 2003. Entonces, ya que se estaba orientando mi investigación por el área tangible, quería ver qué es lo que han hecho en esta área. Y encontré algunas propuestas, no necesariamente para niños con síndrome de Down. Ahora abrí un poco más para solamente interfaces tangibles y niños. Uno de los primeros fue ReadIt en el 2004, donde desarrollaron un tablero, como un tabletop, que lo llaman en inglés, donde utilizaban objetos tangibles, unas fichas y un juego tipo cartas, donde presentaba una carta y el niño tenía que buscar el par de esa carta. ¿Sí? Entonces, son algunas de las iniciativas que nacieron. Entonces, ahí encontraron un poco de problemas. Sobre todo en el aspecto de la posición, porque se veían de frente, entonces decía, o ellos resolvían, de que en otros tableros se ve las letras al revés. Entonces ellos decían, estamos diseñando un espacio para cada uno, para que cada uno vea su espacio, y ellos querían ver algo de colaboración, pero no vieron algo de colaboración, sino más bien encontraron un poco de individualismo, se podría decir, donde cada uno se concentraba, y de competitividad. Luego, en el 2008, en Brasil, desarrollaron este EduBox, que es en realidad un libro que va narrando unas historietas
y va interactuando con este personaje. Este personaje le da retroalimentación a través de un lápiz que va el niño siguiendo la parte del libro, y digamos que si se sale fuera de las letras, entonces vibra el muñeco y le dice: hey, te falta practicar algo más. Pero esto tampoco está desarrollado, ha sido desarrollado o probado con niños con necesidades especiales, ha sido probado para niños de edad escolar. También en el 2010, Nick Vision, que es un sistema que desarrollaron con animales de granja, simulando un tabletop, donde ponían un proyector con un espejo para hacer la proyección, o T-Maze, donde utilizaron pequeños bloques, de plástico, y estos tenían unas pequeñas etiquetas que eran leídos por una cámara de video, como las que tienen ustedes acá al frente, que identifican los objetos y le da la información a la computadora. Luego, en el 2011, un reading glove, ¿sí?, que es un guante que se pone. No lo probaron con niños, son para personas adultas que lo utilizaron para un grupo de jóvenes, donde se ponen el guante y pueden crear historias, ¿sí? Es como unas terapias de grupo que desarrollan. Este interesante TOC, en el 2011, donde tiene pequeños objetos tangibles, pequeñas fichas de personajes que, al ponerlas en estos casilleros, va generando una animación, una historia. Entonces el niño puede ir creando la historia, y este es como una pequeña computadora educativa con una tablet, pero que se integra con estos objetos tangibles. Detecta la posición de la ficha y van apareciendo en escena los personajes. Seleccioné los 12 más importantes. Arroyo Blocks, que lo crearon en Estados Unidos, en Stanford, en el año 2013. Es un pequeño oso de peluche que puede leer bloques de madera, también se comunica por radiofrecuencia, pero ahí tiene una gran cantidad tampoco lo probaron con niños con necesidades especiales, lo probaron para niños de edad preescolar, ¿sí? Y ellos utilizan un gran número de palabras. Tabletop. Este es el artículo que hacía referencia hace un momento, que lo desarrollaron en México, donde asimismo tiene un espejo, un proyector y una mesa con un vidrio para simular una mesa táctil, y con los pequeños juguetes que le va interactuando, y utilizan el método global para leer. Sí. Este sistema es muy parecido al que yo les presento ahora, pero vamos a ver cuáles son las diferencias y mejoras que he podido desarrollar. Magic Cloud, esto es del Reino Unido, es una nube donde los niños comparten asimismo con objetos tangibles, y la computadora le muestra, por ejemplo, si ellos muestran una hoja, le muestra un video de un paisaje. Cosita utiliza ya nueva tecnología, que es NFC, que utilizan teléfonos celulares modernos, que pueden, al acercarle a algún objeto, puede detectar, y esa información le envía al dispositivo móvil o a la computadora. ¿Sí? En el 2013 también está kit, que utiliza pequeñas cubos de un juego, unos cubes, que se pueden interactuar también con juegos, con un cuento. Y finalmente, uno de los últimos en el 2015 son Puppets, que se orientan a trabajo colaborativo, que son pequeñas marionetas que también tienen un sensor, y los niños, al moverlo, el sistema detecta los movimientos, y en escena se va creando, en una escena de un teatro, se van creando los personajes, y los niños van interactuando. Pero es un objeto tangible, pero no está orientado a lo que es lectoescritura. Este es un resumen general de lo que les acabo de hablar, un cuadro donde resume los 12 dispositivos tangibles desde el 2004,
las tecnologías que han utilizado y la población que han utilizado. Miren, solamente síndrome de Down está tabletop, que les decía, ¿sí? Y está orientado a la lectura. Otros están a colaboración. Este también de alfabetización, este era EduBox, de que seguía el niño con el lápiz. La mayoría de ellos a la parte de narración, a crear historias, para que el niño cree historias. Y el que yo les presento, Kiterasi, que también está orientado a la parte de lectura inicial, pero a diferencia de los otros, es de que utiliza los dos métodos de lectoescritura. Los otros sistemas, este sistema utilizó solamente el método global, ¿sí? Y fue probado en un contexto, en México. Acá la diferencia se está probando con dos métodos y en dos contextos diferentes, en España y ahora en Costa Rica, que ya les comento más adelante. Analizando algunos artículos sobre las interfaces tangibles de usuario y las interfaces tradicionales de usuario, realmente muchos de los autores dicen de que potencialmente las interfaces tangibles generan un mayor espacio de interacción, ¿sí? Promoviendo el aprendizaje. Por otro lado, también dice que apoya así. Indica que todavía no está muy claro esto y todavía es necesario mayores estudios de evaluación, porque realmente es un sistema complejo y es difícil de hacerlo. Habla también de que la ventaja de ser tangible, como lo dice Piaget, ayuda al constructivismo para que el niño desarrolle ese conocimiento y vaya aportando. También habla de Papert, ¿sí? Que también apoya estos objetos tangibles, ¿sí? En definitiva, lo que dicen estos estudios, aquí hablaba de cómo son los métodos para poder evaluar a estos niños, y dice que hasta el momento los métodos que han sido el método observacional, ¿sí? donde se realiza, es decir, porque difícilmente, pongamos este ejemplo, a un usuario nosotros le podemos poner una técnica de thinking aloud, es decir, de hablando en voz alta. Es decir, vaya usted pensando de qué es todo lo que usted va pensando mientras usa el sistema. Pero un niño con estas necesidades, muy difícil de decirle, vaya pensando qué es lo que pasa cuando usa el sistema. Entonces, muchas de las técnicas que se utilizan son el método observacional. También algo interesante que me llamó la atención es de que pueden medir el engagement, que le llaman en inglés, o el involucramiento, si se podría traducirlo, ¿sí? O la atracción de que tiene un sistema para que el niño pueda seguirlo usando. Entonces, ellos dicen que sí, hay algunas medidas para hacerlo, por ejemplo, la frecuencia en sonrisas, ¿sí? En sonrisas, carcajadas, signos de concentración, o también incluso signos de frustración. Todas esas ocurrencias se las puede medir y a través de ellos se puede dar una medida o nivel o grado de interacción. Entonces, basándome en estos artículos, y algo muy interesante este es uno de los últimos en el 2015 me parece, que en definitiva, miren lo que dice: la evaluación de aplicaciones con niños pequeños aún es una pregunta abierta. En el caso de niños con problemas cognitivos, la dificultad y retos se presenta con mayor grado y requiere mayores estudios, ¿sí? Es decir, todavía tenemos un campo para seguir investigando. En este artículo del año 2012
Aquí se presentan los resultados del desempeño de un tablero tangible en términos de usabilidad, experiencia de usuario y juego físico. Aquí lo que quería resaltar es de que la evaluación con niños con problemas cognitivos es un intento de ampliar la gama de posibles beneficios de las interfaces tangibles. En este artículo, justamente menciona qué resultados encontraron, de que las interfaces tangibles ayudan a este proceso de interacción, ¿sí? Sobre todo a niños pequeños y otros aspectos de actividades físicas y de aprendizaje que ellos van conociendo o cambiando el conocimiento abstracto al conocimiento concreto. Basado en toda esta revisión de literatura, la pregunta de investigación que me planteé en este proyecto es justamente cómo a través de la tecnología se puede fortalecer espacios de interacción en el proceso de lectura inicial de estos niños con necesidades educativas especiales. Para esto me he planteado tres objetivos fundamentales. El primero, justamente especificar los requerimientos funcionales de los métodos de lectoescritura, porque esa no es mi área, ese es el área de los profesionales de educación. Cómo ellos trabajan con los métodos tradicionales, qué recursos educativos utilizan y cómo yo ese tipo de recursos los puedo adaptar con la tecnología. Otro objetivo basado en la información del primero es diseñar estos prototipos utilizando las tecnologías para posteriormente hacer una evaluación con expertos en el área y en un escenario real para después hacer la contribución en el área de investigación. ¿Cuál es la metodología que seguí para este caso? Es la revisión de literatura que les había comentado, planteamiento de la pregunta de investigación, instrumentos de recolección de datos como entrevistas, encuestas que corresponden al objetivo 1, dentro del objetivo 2 ya al diseño e implementación de prototipos, y en el objetivo 3 la parte ya de evaluar los prototipos, tal vez con un caso de estudio, un experimento controlado o cuasi experimento, para finalmente hacer la escritura de tesis y publicaciones. Dentro del primer objetivo ha habido una investigación exploratoria y realmente comencé tocando puertas a algunas instituciones que me podrían dar información al respecto, como la Fundación Virgen de la Merced, que es una institución de niños con educación especial en Ecuador. Se corrieron unas encuestas para determinar qué recursos educativos utilizan y qué familiaridad tienen los maestros de educación especial con las tecnologías. También asistimos al INIE para averiguar las investigaciones en educación que están haciendo allá. En el CENAREC, también los que utilizan recursos tecnológicos para personas con discapacidad, esto dentro del contexto local. Y como parte del doctorado es realizar una pasantía, hubo la oportunidad de hacerlo en España. Entonces, ya que estaba allá, me puse en contacto con una autora del método global, que es María del Cerro, Victoria Troncoso, en Cantabria, en la Fundación Down 21, también la Fundación 11 en España con el CIDAP, que es donde desarrollan tecnologías para niños ciegos principalmente, hasta que llegué a la Fundación Assim Down en Valencia, una institución que brinda terapias para niños con síndrome de Down y que es finalmente allí donde pude realizar la fase experimental que les voy a comentar más adelante.
Dentro del ámbito acá universitario también tuve la oportunidad de conocer a Mónica Villalobos del Protea, que utiliza las tecnologías en la educación, a María de los Ángeles Carpio, que realizó su doctorado en educación en España, y como su método y como su investigación desarrolló su método de lectoescritura, un método llamado pictofónico, ¿sí? Que lo están utilizando, muy parecido al que se utiliza acá en Costa Rica, y algunas observaciones in situ en Coronado, donde tuve la oportunidad de ver cómo niños con Down interactúan en una institución durante el día, y algunas profesionales también de María Cristina Echeverría o Mauricia Di Antoni de acá del INIC. Una vez con toda esa información recopilada, se comenzó el diseño de prototipos con diferentes técnicas en el área de interacción humano-computador, como prototipos en papel, y después ya con los primeros bosquejos de cómo sería. Así nos imaginábamos el dispositivo cuando esté terminado. Una computadora que tenga 1 o 2 sensores y que estos puedan intercomunicar con los objetos de estudio para el método global y para el método pictofónico que utilizan. Y cómo hacer de que los dispositivos móviles se comuniquen para sesiones grupales con niños. Entonces, bueno, pensemos en una solución en internet para que se puedan comunicar. Así es como nos imaginábamos, y comenzamos a construirlos. Comenzamos a construir los primeros, el prototipo en papel, donde desde imprimir, desde plastificar, sí, después justamente diseñar el portal y los procesos para que se comuniquen a través de servicios web con los dispositivos y con el sistema. Entonces aquí se desarrolló Kiteracy.com, que actualmente se lo utiliza en la evaluación. ¿Sí? Luego también para el método, para la interfaz tangible, entonces se comenzó a utilizar una impresora 3D donde se iban construyendo algunos objetos para incrustar los pequeños chips, ¿sí? También se analizaron otras alternativas como juguetes de bajo costo, que se puede insertar los microchips, ¿sí? Y por qué no probar con material que utilizan las maestras, como madera, pómix y otros materiales que no sean tan tecnológicamente complicados para los maestros, sino que los puedan construir maestros, ¿sí? Con sus habilidades y poder. También se probó entonces con unos prototipos. Esta es la foto de los dispositivos, la interfaz de papel, digital, tangible, ¿sí? Del método global, del método troncoso, y este es el método pictofónico, ¿sí? Y de hecho ustedes están viendo en el escritorio, ahí están los elementos que se utilizaron en los dos métodos. Por ejemplo, en el pictofónico, si es que utilizan este tipo de láminas que relaciona la A con un anillo. Entonces, bueno, teníamos que construir una A con un sensor, ¿sí? Entonces está construida una A que puede ser reconocida por este sensor, ¿sí? Un anillo, ¿sí? Que también tiene el sensor, ¿sí? Y algunos otros objetos como una iglesia o un limón que fue impreso en una impresora 3D, que adentro tiene el microchip, y que utilizan láminas como estas del global, donde utilizan el carro, el vaso, por palabras.
a diferencia del método pictofónico que utiliza letras y luego la combinación de estas. El sistema tiene la capacidad ahora de que si une estos dos sensores, independientemente puedes decirle el fonema a, pero si los une le dice ma, entonces puede ir intercambiando, y este es el personaje, el oso perezoso del método que usa el método pictofónico. Entonces es el que tiene la capacidad de leer y transmitir la información a la computadora y a la tabla. Se hizo una primera evaluación del método, primero en el grupo de investigación de HCI, donde con expertos de HCI midieron aspectos de funcionalidad, de que los procesos funcionen realmente, ¿no? De que no se quede pegado el sistema, de que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? También se realizó pruebas de usabilidad, de que se puede usar el sistema, pero esto ya por no usuarios expertos tecnológicos, sino ya se probó con 4 pedagogas de España, donde antes de que comiencen a trabajar con los niños, ellas usaron el sistema y fueron dándonos retroalimentación para poderlo mejorar. También incluso accesibilidad, con una niña de necesidades educativas especiales, se probó de que pueda acceder al sistema sin complicación. Son las primeras pruebas en laboratorio, se podría decirlo, pero era necesario hacer una evaluación ya en un escenario real y más profunda, y eso es lo que les muestro ahora, cómo se desarrolló el diseño experimental para esto. Se consideraron las tres interfaces, ¿sí? Sin apoyo tecnológico, es decir, solamente van a trabajar con las láminas, luego solamente aspecto digital, la tableta, sin láminas, sin objetos tangibles, y finalmente con apoyo no tradicional. Estos son las tres, los tres escenarios posibles, pero a su vez se añadió también 2 aspectos más: aprendizaje guiado por el tutor, es decir, que el niño trabaje con el maestro, con los recursos, con cada una de estas 3 por separado, y otra, el autoaprendizaje, donde solamente el niño se le dejaba libremente que utilice los recursos y ver cómo se desarrollaba su iniciativa, ¿sí? Su motivación. El procedimiento que se realizó para inicialmente eran 13 niños, pero bueno, quedaron 12 niños, pues un niño no completó todas las pruebas por cuestiones de salud. Bien, entonces, hay 2 estilos: el tutor-alumno y el autoaprendizaje, y hay 3 interfaces. Entonces, 3 interfaces, ¿sí? Papel, digital y tangible son las interfaces. Entonces se realizó una aleatorización para que todos, no hacerlos a todos en el mismo orden, sino justamente en diferente orden para obtener, no sesgar la evaluación. Sí. Ahora, ¿cuáles son las métricas que se utilizaron una vez que eso se realizó durante aproximadamente 1 mes y medio en España? Todas las evaluaciones se tienen como aproximadamente tal vez unas 30 horas de video de todo lo que se grabó. Ahora, con todos esos videos que se iban registrando,
que iba grabando, trabajando con la profesora. La, y, ese que hizo claro, ¿ves? La, acá. Lo digo nosotros, la, conmigo, la, va, ¿Sí? va. Entonces el sistema interactúa, le dice la vaca en este caso, la maestra refuerza la piña. que el niño repita. ¿Sí? Tócala. No, esa no es la piña. ¿Ya? Entonces, ¿qué métricas son las que se tomaron en cuenta? La cebra. Número de palabras verbalizadas. Es decir, en cada video tengo que contabilizar el número de palabras que dice la maestra, el número de palabras que repite el niño, el número de palabras que pronuncia el sistema. La piña, tienes que escucharme, ¿eh? El burro. Pero esta no es la que queríamos. El tiempo de observación por concepto, es decir, ¿qué tiempo se demoró en la piña? ¿Qué tiempo se demoró en el burro? ¿No? Número de emociones positivas. Bueno, eso es, sonrió, se emocionó, ¿sí? Tanto para papel como digital y tangible. Eso me va a permitir a dar un nivel de un cual repite más, a lo mejor no se sabe, puede ser de que con tangibles repita más, pero a lo mejor tenga cierta frustración, no se sabe. Todavía estamos procesando esa información. También se analizaron números de emociones positivas, iniciativa. ¿Quién toma el control? ¿El niño, la maestra o cuando la maestra le ayuda? ¿Sí? Y también aspectos de uso, ¿no? De frustración, cuando el sensor no le reconocía al objeto, ¿qué es lo que hacía el niño? ¿Sí? Entonces, esas frecuencias son las que estamos viviendo en este análisis de datos, estamos procesando. Y hasta el momento, estos son los resultados que hemos obtenido, solamente de los análisis cualitativos. Todavía no hemos hecho el estudio cuantitativo. Mire, al parecer los objetos tangibles promueven la interacción de los niños, ¿sí? Se motivan con estos juguetes, facilitan la conexión entre pensamiento abstracto y concreto. No solamente ahora ven una vaca en una lámina, ahora la pueden tocar, ¿sí? Entonces eso conecta este conocimiento, se activa el sistema sensorial de los niños, también despierta la iniciativa en el uso de recursos. Antes el niño, muchos niños permanecían de brazos cruzados, por así decirlo, pero con estos ellos se motivaban a tomarlos, a pasarlos por el sensor, ver qué pasa, ¿sí? Permiten acercarse a la tecnología de una manera invisibilizada y no intrusiva. Ustedes recordarán que habían algunos proyectos como un guante y todo eso, a lo mejor podría ser un poco intrusivo. Con este sistema, no, ellos topan y los objetos los sienten, no son intrusivos y están invisibilizados. Y de hecho, como en este oso perezoso, queremos invisibilizar la tecnología. Ahora les voy a preguntar a ustedes, una de mis soluciones era ponerle el sensor, abrirle al osito y ponerle el sensor dentro, para que se invisibilice y el niño le acerca al oso y él le envía la información y lo lee, ¿no? O podría ser disfrazarle al sensor con un libro para que justamente, que el método es orientado a lectura, entonces viene al tema el libro. Bueno, ahora ustedes al final me dirán sus sugerencias para ver qué será mejor, sobre todo las maestras que están acá, y nos gustaría saber su opinión. También ofrecen una mayor adaptabilidad para que los maestros puedan crear estrategias lúdicas de aprendizaje, ¿sí?
Es decir, son nuevos recursos para que el maestro también pueda generar estas estrategias y generar espacios de interacción. Y las conclusiones generales, bueno, parece que esta parte no le cambié. Bueno, en realidad hemos realizado un trabajo interdisciplinario con los maestros, empapándonos de la acción que ellos realizan, ¿sí? A través de encuestas, de entrevistas. Sí, hemos evaluado con un escenario real con niños con síndrome de Down, ¿sí? Y parece que Kiteracy, el nombre se llama Kiteracy por Kit y Literacy, que unidos le llamamos ese nombre, parece ofrecer ciertas ventajas para desarrollar habilidades, para que fortalezca la interacción, y ese era nuestro objetivo inicial. Entonces, todavía no tenemos concluidos todos los estudios, queremos correrle un escenario local aquí en Costa Rica, y juntamente con eso vamos a poder saber si realmente ayudan a la interacción, o si no ayudan a la interacción, a qué aspectos podrían ayudar. Esos son lo que tenemos que nosotros encontrar. ¿Sí? Las tecnologías de radiofrecuencia hemos encontrado que son las más idóneas, digámoslo así, para niños con este tipo de problemas. Al inicio probamos con códigos QR, con Kinect, pero por la precisión era más difícil para ellos. Entonces con esta, no importa si es que el niño lo acerca en esta posición, de cualquier lado, el sensor reconoce al objeto, ¿sí? Entonces, definitivamente parece que las interfaces tangibles pueden ayudar incluso a beneficiar a un ambiente de inclusión, porque los niños con necesidades educativas se quiere lograr de que ellos incluyan en la sociedad. Entonces se comienza con escuelas, se los integra a escuelas, y para que este tipo de dispositivo puede ayudar a integrar a grupos de niños con y sin discapacidad. Para terminar, les muestro algunos de los resultados que hemos obtenido en las publicaciones. Comenzamos en el año 2013 en un congreso en el CLEI presentando una investigación que yo había venido desarrollando en Ecuador, los resultados de las tecnologías con niños educativos especiales. Les gustó mucho esta publicación, de tal manera que nos invitaron a escribirlo en Clay Electronic Journal, cambiarlo al inglés y traducirlo. Después, cuando hubo el congreso de interacción humano-computador en CAMI, Guanacaste, mandé una propuesta de la investigación. En ese sentido, como era una propuesta, no me aceptaron el artículo como tal, pero me aceptaron para presentarlo en el Doctoral Consortium, donde tenía retroalimentación de expertos. Y eso me ayudó a que posteriormente, cuando ya tenía los primeros resultados de las encuestas y la importancia del diseño de los prototipos, ya un diseño preliminar, eso lo enviamos a una conferencia en Portugal, donde este prototipo que comenzamos, que era Ticaula, se llamaba Ticaula en ese momento, que son objetos de aprendizaje con recursos educacionales para que maestros puedan subir o descargar de la página web. Y como esta es una conferencia orientada a educación en ambientes remotos, les gustó estos aspectos, de tal manera que nos invitaron luego a publicar en la revista IEEE RITA, a mejorarlo, y posteriormente nos dijeron, puede cambiarle a inglés, y le pasa. Esta es la Vibe RITA y luego a la IEEE RITA. Después ya hicimos un prototipo, hicimos la validación con los expertos. Ese artículo fue presentado en la Conferencia Internacional de Computing Helping for People, es decir, tecnologías que ayudan a gente con discapacidad, que es una de tipo Core B,
que es especialista en tecnologías. Y posteriormente, ya cuando teníamos la primera versión de Interacción, presentamos a Interacción 2014 en España. Luego en Reino Unido, a UCAMI, ya teníamos el prototipo construido del primer método. Entonces se llamó Use of Tangible Objects for Literacy for Children with Down Syndrome. Se llamó entonces se lo expuso allá. Y permitió asimismo de que sea seleccionado este artículo e invitado para publicarlo en la revista Q2, Journal. Es un journal de tipo Q2 ingresado por ISI, que recién se publicó en inicios de este año. Y finalmente, la construcción de los dos prototipos todavía no está la validación, sino la construcción se presentó en una conferencia Interaction de Science for Children que se llevó en Boston en el Mid Media Lab, donde se expuso esto. Y estas publicaciones han sido graduales, de acuerdo a lo que se ha ido avanzando en la investigación, se ha ido publicando y se ha logrado. Todavía queda pendiente una publicación ya cuando tengamos los resultados cualitativos. Esperamos hacerlos a un journal y completar una revisión de literatura que también estamos realizando en el grupo. Bueno, con decirles de que ha causado interés por la comunidad, no solo científica, sino por la comunidad en Estados Unidos. Se comunicaron una revista para sacar una noticia, como una nota de prensa de RFID Journal, de cómo una revista especializada en promover las tecnologías Journal, si podían hacer una entrevista mediante Skype sobre la investigación. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar RFID. Y después llegó otra noticia que hasta le hicieron referencia en una revista en Alemania, en Europa. ¿Sí? Pero esta parte sí no entiendo. Solamente sé que está mi nombre por ahí. Ahí está, abajo. Sí. Y ellos resaltan, dice que el uso de las interfaces tangibles parece dar una experiencia sensorial en niños Down, y resaltan esto y le comparan con nuevas tecnologías como casas inteligentes o carros que se manejan solos. Son las tendencias de la nueva tecnología. Y bueno, no ha sido un trabajo solamente mío. Aquí está el grupo de investigación de profesores Javier Jaén de la Universidad Politécnica de Valencia, el doctor Luis Guerrero, director de mi investigación, Gustavo, que se encuentra acá en el CITIC, siempre colaborando, algunas instituciones que nos han dado su apoyo moral y logístico, ¿sí? Y eso es todo. Y finalmente aprenden generalmente con el canal USR, con los maestros, donde la maestra de Nexus TV es un árbol, sacó un reportaje justamente de la investigación, un árbol. El niño repite, donde les memoriza, estoy explicando. trata de imaginarse cómo es un árbol real. Y esto es la investigación que he venido a mostrarles, y pues me daría un gusto que ustedes me den su retroalimentación en aspectos de cómo poderlo mejorar o preguntas que ustedes tienen acerca de esto.